Hola, bienvenidos al segundo capítulo de The Path of Motion, el camino del movimiento. Este es un podcast en el que estoy indagando, averiguando, preguntando, cuestionando acerca de qué se trata todo este rollo de la espiritualidad, que se trata, pues, muchas cosas que están pasando. Para muchas personas está habiendo muchos cambios, para muchas personas está habiendo muchos descubrimientos. Yo creo que yo estoy en ese periodo y la verdad es que estoy un poco confundida acerca de cómo para dónde. Entonces decidí realizar una serie de entrevistas a personas que me parecen sumamente interesantes y que están como muy metidas o ya tienen un camino mucho más avanzado que yo, o simplemente porque me parecen muy sabias. En esta ocasión entrevisté a mi amigo Daniel Rajunov. Él es licenciado en artes y tiene una maestría en teología con acentuación en budismo. Además, trabaja en un hospital en Nueva York, asistiendo a personas o proporcionando apoyo espiritual y emocional. Es yogi, es teatrero y también lee el tarot. Por cierto, sus lecturas son maravillosas. Les voy a dejar por aquí los datos abajito por si les interesa. Y pues nada, es maravilloso, un ser humano espléndido. Y la verdad es que tiene una carrera, ya lo van a ver ahorita en el podcast, que no es nada común. Él es capellán. Ya nos va a explicar de qué se trata, pero sí puedo decirles, adelantarles que es un episodio sumamente interesante. Hablamos de muchas de las bases del budismo, por supuesto, muy por encima, porque es un tema muy extenso, pero también hablamos de cómo sentir compasión, hablamos del sufrimiento, hablamos del karma, bueno, de muchísimas cosas. Los invito a acompañarme. Muchas gracias por estar aquí en el camino del movimiento. Hola, ¿cómo estás, Dani? Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Gracias, Katy, por la invitación. Muy bien, muy bien. Un poco acalorado, pero con el ventilador aquí. Sí, pues Nueva York está también igual que caliente que acá en Monterrey, ¿no? Casi. Sí, sí, estamos en onda de calor. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, pues Daniel, ¿cómo pronuncio tu apellido, Daniel? ¿Rayunov? ¿Es correcto? Rajunov. Rajunov. Daniel Rajunov es maestro en teología, pero cuéntanos cómo es eso de estudiar teología, porque aparte tu especialización o maestría es en budismo. Así Entonces, ¿nos es. puedes contar así como que un poquito de qué se trata eso? ¿Cómo es que se estudia el budismo? Ok. Pues esta maestría, yo realmente era artista. Yo nací en la Ciudad de México, nací en una familia judía, bastante conservadora. Y yo pues fui al colegio americano porque mis papás, su meta era que yo estudiara en Estados Unidos la universidad. Entonces me metieron al colegio americano, que la verdad Estados Unidos está muy bien si vas a estudiar algo así como ingeniería, o sea, algo donde te vayan a contratar en alguna empresa. Yo que fui a estudiar arte, pues no, me topé con una pared, tuve que regresarme a México y me dediqué al arte un buen rato, a la actuación, al teatro, todo, pero el teatro justamente me abrió la puerta al yoga. El yoga, pues así comercial, o sea, no ligado a ninguna filosofía, un poquito ligado a la filosofía hindú. Y pues me gustó Ujú. mucho, me gustó esto de la cuestión de meditar, de conectar con el cuerpo, con los chakras, de sentir la energía de una diferente manera en el cuerpo, de abrirme a la gratitud. Me ayudaba mucho con la actuación, porque la actuación es mucho de enfrentar tus miedos, tu vulnerabilidad, de ser auténtico, y la meditación comparte mucho de eso, de esa exploración. Así. Y pues me empezó a gustar mucho la meditación. Antes de regresarme a México, después de la universidad, esto fue en el 2012, hace 10 años, eh, dije, bueno, mi visa me permitía quedarme en Estados Unidos un año, la visa de estudiante. Ajá. Entonces dije, voy a aprovechar y quedarme un año y hacer lo que no podría, y ya luego me regreso a México. Entonces lo que hice es me quedé ahí de arrimado en casa de mi hermano que vivía en San Francisco. Me saqué una certificación para dar clases de yoga. Dije, esto me fascina. Y luego había un retiro en un lugar llamado Esalen, que es así como muy paradisíaco, muy, muy fifí el lugar. O sea, es donde cobran.
carísimo, pero yo me fui de lavatrastes y excusados, pero pues vale la pena, estás en una comunidad, como una comuna donde tienen su granja, crecen sus vegetales, y hay clases de psicología, de danza, de yoga, de masaje. Y pues me fui a un retiro de un mes de budismo. Yo no sabía mucho del budismo realmente, yo nada más sabía del yoga y de la meditación. Y pues este retiro nos enseñaron las enseñanzas, las creencias del budismo, de un budismo. Hay muchos tipos de budismo, es una religión de 2600 años que está en no Eso sé iba cuántos. a eso te iba Sí, a preguntar, Dani, así para quienes no saben, budismo es religión, es filosofía. Yo estudié un curso de introducción al budismo y me lo manejaron más bien como filosofía. Entonces, más bien, ¿qué es? es que se podría ver así. Lo que pasa es que la palabra religión no existía en China hasta los Mm, 1800. O sea, la religión es un invento de las religiones judeocristianas. Porque en ok. Asia existía el taoísmo, el budismo, pero no era que tú le pertenecías a uno, tú eres una persona común y corriente y hay ideas taoístas, ideas budistas. El budismo era, pues había monasterios, era una manera de vivir, o sea, de renunciar tu vida y dedicarte a sí, era una filosofía que se fue volviendo una religión. Sí es una religión, 1000%, Oh, que sí se ok. venera, creo que la definición de religión es que hay rituales, creencias, congregantes, un líder de la congregación y pues reúne todas esas. Esas características, porque me habían dicho que aunque yo, por ejemplo, ejerciera, o no sé si se dice ejerciera o practicara más bien la religión católica, podía ser budista. Así es, Sí el se budismo no puede. está en conflicto no te hace renunciar a otras corrientes, no te hace ni siquiera pues renunciar a otras creencias, solo a evaluarlas, ¿no? Evaluar todas tus creencias. Y pues el budismo no se enfoca en Dios, por eso mucha gente dice que no es una religión, se enfoca en la mente, en la naturaleza de Mm. la mente, en las emociones, en cómo nos relacionamos con el mundo. Wow, ahorita tocamos ese tema más profundo, pero primero cuéntame, entonces te fuiste a este retiro y luego descubriste ahí el Regresé a budismo. México y me dediqué a la actuación, me dediqué al teatro, al cine y daba clases de yoga y pues escuchaba yo pláticas de Dharma. El Dharma son las enseñanzas, tanto en el Mm. hinduismo como en el budismo. Porque, de hecho, antes de que hubiera hinduismo y antes de que hubiera budismo, pues las dos corrientes vienen de la India, vienen del mismo origen. Ah, muy bien. Y entonces te empezaste a meter más en esto, ¿y cómo es que llegas a estudiar Escuchaba, teología? escuchaba pláticas de budismo en mi coche, o sea, me fascinaba y en el budismo hay un enfoque de ser de beneficio a los demás y de ser de beneficio a los demás Está en lo bien que te padre. dedicas y que cuando ganes dinero, que ese dinero de alguna manera sea de un lugar que beneficie a la gente, ¿no? Y pues yo empecé a trabajar en Televisa de escritor Mm, y ahí te medio había contado unas historias, pero pues yo les traía un guión y me decían, no, queremos mujeres moviendo el busto a la cámara y yo, pues como que no me sentía muy bien de dónde venía mi dinero. Y me claro. robaban muchas ideas. Es toda una historia. Podría ser otra hora de podcast, nada más hablar de todo lo que viví en las artes, ¿no? Pero al Un final día podemos hacerlo, ¿eh? Un día sí, podemos hacerlo órale. como esto de las artes, espiritualidad, ¿qué onda con eso? Y el proceso creativo, claro. Claro. Pero pues me entró una crisis eh, de carrera, de identidad. Me quería ir de México, mi hermano pues sí logró como sacar su titulación en el extranjero y sacar su visa y tener un trabajo estable y yo no encontraba eso. Entonces, tu hermano sí logró la licenciatura, me estás diciendo. Sí es. Entonces, y yo pues dependía de mi papá. Sí me pagaban con las clases de yoga y todo, pero incluso era más trabajo el cobrar, que hacer o sea, me tardaba más tiempo cobrando y consiguiendo clientes que haciendo arte. Y cuando por fin hacía Mm. arte, se vendía, se corrompía y pues estaba yo muy infeliz y encontré esta carrera dije, ¿cómo puedo estudiar budismo? ¿Cómo podría yo estudiar budismo y dedicarme a eso? Ujú. Podría hacer eso. Pues pasaron muchas cosas, se acabó,
acabó falleciendo mi abuela y me dejó un poquito de herencia y dije, pues con esto puedo o seguir invirtiéndole al arte y que se me acabe este dinero, o invertir en una maestría e intentar quedarme en Estados Unidos. Entonces, pues busqué y encontré esta maestría en una universidad budista. Yo estudiaba el budismo desde un maestro tibetano que salió desde la última generación antes de que China invadiera Tibet. Entonces se fugaron esta generación de monjes tibetanos a diseminar el budismo tibetano al mundo. Antes solo existía el budismo tibetano adentro de Tibet. Y uno de estos señores fundó una universidad en Colorado, que es la universidad donde me fui a estudiar la maestría, y encontré que me podía dedicar a cuidar de gente en hospitales o en prisiones y ser de apoyo emocional y espiritual. Dije, esto está maravilloso y me pueden pagar y me dan la visa. Y pues 7 años después, heme aquí trabajando en un hospital con gente enferma y me encanta lo que hago y me encanta poder vivir mi espiritualidad. Qué lindo. Entonces, a ver, entonces la primera pregunta seria del podcast, ¿qué es espiritualidad desde el punto de vista budista? Budista, porque en el hospital, que es que la carrera que yo seguí se llama Spiritual Care, que es un poco sin religión. Entonces, digamos que a lo que me dedico profesionalmente es una línea de estudio y el budismo es otra línea de estudio también. Yo te podría contestar esa pregunta. En espiritualidad, si me pregunta un paciente de hospital, le digo, es cualquier cosa que nos conecta a algo mayor que nosotros. Y en el budismo diría lo mismo, probablemente. Similar. Pero entonces tú cuando orientas a estas personas lo haces desde el punto de vista como un punto de vista como laico, o sea, como sin meterte tanto Un punto de vista teológico. teológico. La teología es muy interesante. Incluso el budismo, que no es una religión teológica, es una religión no teológica, no es atea tampoco, es como agnóstica. Pero la palabra teología también aplica ahí. La teología es el estudio de nuestras creencias, de cómo creemos que funciona el mundo. El budismo es una herramienta que a mí me funciona en el trabajo. Mis ideas me funcionan a mí. Yo no vengo ahí a traerles budismo a los pacientes. Vengo ahí a escucharlos y a que ellos nos revelen a través de nuestra conversación su propia sabiduría, sus propias creencias, porque ellos tienen una vida de creencias que yo no voy a discutir, sino empoderarlos a que esas creencias los ayuden a sanar, a crear perspectiva de lo que les está sucediendo. Wow. Bueno, y trabajando en un hospital me imagino que ves cada cosa. Sí. Sí, ¿no? Sí, mucho sí, dolor, mucho sufrimiento. encontramos. ¿Cómo haces para mantenerte tú como en un estado de balance o un estado, digamos que sano? No sé si la palabra sano es La correcta, rutina. pero Mira, es como cualquier trabajo, ¿eh? Y quizás te dirán lo mismo las enfermeras y los doctores que también trabajan en los hospitales. Al principio es un shock. Si el primer año entras a un cuarto de un paciente y los ves entubado y sí, o se muere alguien y es un shock. Y mal por bien, sí crece un callo laboral. Te acostumbras y se vuelve un trabajo. O sea, hay días donde atiendo 4 muertes diferentes, pero de que entro al cuarto, están todos llorando, los escucho, hago alguna oración, salgo, voy a otro cuarto, otra situación igual o más de trágica, salgo de ese cuarto y digo, wow, o sea, ni son las 10 de la mañana y mi día ya es así. Entonces como se vuelve un trabajo, te tienes que acostumbrar, o sea, te tienes que ir. Y sí, se va guardando todo eso en el inconsciente. O sea, hay veces que llego a mi casa y de la nada me suelto a llorar o me deprimo. Entonces, como con cualquier rutina y como con cualquier trabajo, que cualquier trabajo es estresante, lo que me desestresa es hacer ejercicio, hacer yoga, ir a nadar, ver a un amigo, comer un helado, ver una película, lo que a cualquier persona le ayuda a desestresarse, pues a mí también. sí, supongo que, no sé, ya ves que existe este dicho de que Dios le da las batallas más difíciles a los guerreros más fuertes. Yo sí siento que tienes que tener una fuerza espiritual y un centro bien, bien encontrado para poderte dedicar a algo así. O sea, yo veo algo así y me pongo a chillar.
O sea, Esa es una creencia teológica, la que acabas de decir, no. que mucha gente carga y puede ser desafiada esa creencia. Ahorita no lo vamos a hacer, pero de que Dios le da las batallas a los... Hay gente que pues con la cual no aplica, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que estoy haciendo cuando entro a un cuarto de hospital. Estoy escuchando las creencias teológicas, no que estén bien o que estén mal, solo Sí. estoy observando cómo está esto haciendo una narrativa de la situación. Qué interesante. O sea, a mí me sorprende mucho cómo en todo es el trabajo de observación. En la meditación te observas. En yoga observas el cuerpo y la respiración y observas. Entonces, tal pareciera que venimos a observar al mundo. ¿Tú qué piensas? Pero también tenemos que participar, ¿no? O sea, observar es activo, es un proceso activo, no es pasivo, porque Sí. requiere una participación. Bueno sería ser una mosca en la pared. A mí me encantaría ser voyeur de todo el mundo, de ver qué está sucediendo, de qué están platicando, pero no, para observar tienes que participar. Es el... Ese es el punto. Porque también escuchaba una chava que me gusta mucho su podcast, que decía que no se nos debe de olvidar que venimos a vivir a una experiencia humana, o sea, que somos espíritu, que estamos aquí. De hecho, también lo mencionaba Marisela, que fue la invitada del podcast anterior, que decía, somos un cuerpo energético, un cuerpo espiritual que viene a vivir la experiencia humana. Entonces, no se nos olvide que hay que disfrutar el helado, que hay que disfrutar la comida, que hay que dormir, que hay que disfrutar, ¿no? Pero ahí me entraría una pregunta para ti en particular, porque platicábamos el día de ayer en otro evento que tuvimos, Espacio. así, y hablabas del sufrimiento. A mí me sorprendió muchísimo cuando entré al curso de esta introducción al budismo que te cuento, que decían, como que la base del budismo, o algo así lo entendí yo al menos, así lo comprendí, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así es. Entonces, digamos que el budismo es como una comprensión de esa base, de esa idea. Podrías decir, al comienzo sí, el budismo tiene varias etapas, pero parte de esa enseñanza, esa es la primera enseñanza que dio el Buda, el primer Buda de nuestro universo, que es Siddhartha Gautama, que era un hombre común y corriente, se supone, aunque nació como bastante endiosado y por su buen karma de todas sus vidas pasadas, se supone. Este, él era el hijo de un rey. El rey le llegó un profeta que le dijo, tu hijo, una de dos, o va a ser el mejor emperador que va a conquistar todas las tierras, o va a ser un líder espiritual. Y el rey no quería que su hijo fuera el líder espiritual, quería que fuera un emperador. Entonces lo ocultó de la enfermedad, lo ocultó de la gente anciana, lo rodeó de puros placeres, de mujeres, y hasta que un día él se filtró una leprosa a verlo, al príncipe, y vio la lepra, vio la enfermedad, vio la vejez, se traumó y decidió escaparse del palacio. Estoy haciendo Sí, muy sí, corta sí. la historia, ¿no? Y dijo una de dos, o voy a averiguar cómo eliminar el sufrimiento, cómo vencer el sufrimiento, o me voy a morir. Lo que suceda primero. Y pues se ilumina, divaga, que también es una historia bastante increíble, divaga por el bosque después de iluminarse, porque dice, ¿cómo voy a...? Nadie va a entender esto, dice. Es tan sutil, nadie lo va a entender. Y la historia dice que el dios Brahma se manifiesta ante él y le ruega, le dice, tienes que enseñar lo que aprendiste. A los humanos, a los dioses les tienes que enseñar también, porque aprendiste algo muy valioso, esto de trascender el sufrimiento. Entonces, la primera enseñanza que él da al salir del bosque son las cuatro nobles verdades. La primera es, hay sufrimiento. En el mundo sufrimos. Todos los que nacemos sufrimos. La segunda verdad son las causas del sufrimiento. La liberación del sufrimiento es el número 3, que hay una liberación de este sufrimiento, que eso es lo importante, y hay un camino a la liberación. Esas son Que eso también me gustó muchísimo de la filosofía cuando estudié ese curso, que te decían, bueno, para cada sufrimiento hay un antídoto.
o para cada veneno, ¿no? Para cada cosa que causa sufrimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haces tú para que una persona pueda entender, una persona que está sufriendo mucho, pudiera entender esta situación? O sea, porque lo primero que uno pregunta cuando algo le duele es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se me Yo, murió no sé quién? yo, sí. Pues es que justamente ya me las sé muchas. O sea, está muy raro decirlo así, pero es que al estudiar el dolor y el sufrimiento humano, pues llega un punto en donde las narrativas ya son predecibles. Y sé que yo voy a ser igual de predecible. Cuando a mí me pasa una crisis, soy muy predecible. Me irrito y todo es pesimista y todo, pero hay varias creencias que cargamos. Por ejemplo, una es que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas solo le pasan a la gente mala. Entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí? Debí haber Sí. hecho algo malo, Dios me está castigando. O si no hay Dios, bueno, mi karma, fue mi karma, yo hice algo malo, me merezco lo que me está pasando. O la contraria, no me merezco lo que me está pasando, no hay justicia en el mundo. Pero estas son creencias que se desarrollan de maneras muy predecibles. Entonces pero no estoy ahí para resolver el dolor. Ahí para dejarlo que respire, para dejar simplemente el acto de estar presente con alguien y escucharlos y validarlos, eso le da espacio al dolor para respirar. Cuando a ti te dicen, relájate, relájate, no puedes. Pero cuando dejas de pensar en relajarte, te relajas. Simplemente había escuchado eso, por ejemplo, que para personas con depresión y ansiedad, que simplemente el hecho de acompañar ya es un trabajo muchísimo, un aporte muchísimo, muy grande. Sí. Entonces, básicamente tú acompañas. Pues hay muchas, los llamamos intervenciones. Como es un trabajo clínico, o sea, yo tengo que documentar cada encuentro que tengo con un paciente y tiene que estar puesto en un lenguaje muy clínico. Entonces, tenemos varias intervenciones. Se llama capellán, aunque viene de la iglesia esa palabra, la carrera en Estados Unidos y en Europa se está volviendo otra cosa, se está volviendo algo más allá de la religión, se está volviendo algo que es para servir a gente de cualquier religión, de cualquier fe, incluso a los ateos y a los agnósticos. Pero Se me se hace me- maravilloso porque trabajan, yo lo pondría así, digamos que es una carrera que realmente lo que necesitas de habilidad es tener compasión, ¿no? sí, decimos intervenciones, por ejemplo, que yo podría poner en una nota de hospital em, es que lo tengo en inglés, pero Dilo, dilo, yo, I speak English, very eh, bad, but I speak English. provided compassionate presence, empathetic listening, words of encouragement, provided space for theological meaning making. Tengo toda una lista y ahorita ya se me fue, pero O sea, porque proveer apoyo, acompañamiento, palabras de aliento, espacio para dar. identify supportive relationships, identificar las Relaciones de soporte. relaciones de soporte, platicar, o sea, es que hablar, platicar con alguien que no tiene con quién platicar en un momento de dolor y de vulnerabilidad, eso sana de muchas maneras. La sanga que le llaman en yoga, digo yoga, en Sí, budismo, ¿no? Eso sí. me gustó mucho. Una de las cosas que aprendí y que me gustó mucho fue eso, de que ay, sí es sanga, ¿no? Es el La grupo, ¿no? comunidad Asanga, es La el Buda, el comunidad. Dharma y el Sangha, son las tres joyas, sí. Sí, y decían como busca tu sanga. Y eso me hizo bien bonito porque habemos muchas personas, digo, ya escuchándote todo lo que me decías ahorita del estudio del dolor y de cómo lo tomamos, yo lo puedo interpretar como que ahí es mucho como el ego, ¿no? Es como, por ejemplo, en el budismo yo he escuchado y he leído sobre cómo, por ejemplo, cuando alguien muere, tú tienes que separarte de tu ego y decir, no se trata de mí, se trata de esa persona que está trascendiendo y que está haciendo un viaje y una transición más difícil que la que yo estoy haciendo, porque yo me quedo aquí y pues yo sigo con mi rueda del Ahora, Carmen, ¿no? Pero la persona que se va, a mí me pasó algo bien, bien curioso, no, iba a decir bien chistoso, pero no fue chistoso, fue como curioso porque justo yo acababa de meterme ese curso y uno de los maestros nos invitó como a un grupo de meditación.
Y yo estaba de cuenta que en una llamada, videollamada, porque fue cuando justo la pandemia, y estábamos viendo lo de los, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Los, los etapas que vas pasando, los bardos, Ah, los ok. bardos. El duelo Entonces, tibetano, eso, sí, sí. esta cuestión de la muerte y demás. Entonces, justo estábamos en eso y de repente escucho el grito de mi hermana, pero así un grito desgarrador. Y yo así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, no, acaba de morir mi abuelita. Entonces se cuenta que yo por primera vez en la vida, en lugar de ponerme a llorar histérica y demás, yo sabía que mi abuelita tenía mucho miedo de la muerte. Toda Sí. su vida lo dijo, toda su vida. Entonces lo que yo hice fue, o sea, me salieron las lágrimas, les dije, ¿saben qué? Tengo que cortar, me acaban de avisar esto. Y todos así de que no, pues sentí muy bonito todo el apoyo de esa comunidad, de que no, pues despídela con amor y me empezaron a dar como consejos. Yo hablo con mi padre en ese momento y yo tratando de mantenerla tranquila le digo, no lloren, no griten, porque estaban en un grito, ellos están en Tampico. Entonces yo les decía, denle oportunidad de que trascienda tranquila. O sea, obviamente vamos a tener dolor, pero traten de que ella esté tranquila porque ella tiene miedo. Y todos ¿Sabes estaban que de hay que no. muchas religiones, muchas, el budismo incluido, que tienen esa regla que cuando alguien se muere que no llores, que cuando recién se ha muerto que no hagas ruido, que no llores, que hagas silencio, que si algo, o sea, que haya un ambiente que huela bien, que tenga, si algo se permite tantita música, o sea, Como darle el espacio, ¿no? un Entonces, espacio, sí. ¿sabes que en ese momento se enojaron conmigo toda la familia de que cómo es posible tan frío, no sé qué? Yo me subí a mi cuarto, me encerré, me puse a orar y empecé a hablar con ella. Le dije, yo sé que tú estás aquí, mantente tranquila, no tengas miedo, no tengas miedo. Vas, a donde vas a estar muy bien. O sea, empecé a decirle eso. Yo en ese momento de verdad lo sentí en mi corazón. Pero ¿cómo lo hacemos entender a alguien que está, o sea, que no conoces esto? ¿Cómo podríamos explicarle esto? ¿Cómo, o no es posible, o es mejor? La gente que está en una crisis no va a entender nada a nivel lógico. No hay nada que explicar a nivel lógico, pero tu intención fue, tu intuición fue muy acertada en ese momento porque lo que la gente puede entender es a nivel energético, es a nivel emocional. Entendemos el miedo, entendemos el amor a nivel muy primordial, a nivel muy básico. Entonces, si lo que tú sentiste es, la abuela tiene miedo, no hay que explicarle que todo va a estar bien, eso es lógica. No sabemos si todo va a estar bien. El ¿Cierto? bien es un concepto, pero lo Sí. que sí entiende es amor. Ese es el bien manifestado en energía. Entonces, creo que tu intuición fue adecuada, ¿no? Mandar luz, mandar ese canal de luz, apaciguar a ese miedo. Entonces, digamos que Dani, el hecho de, porque se me hizo muy fuerte ahorita que dijiste que estudias el dolor y el sufrimiento, ¿no? Fuerte, sí. Digamos que ese estudio te ayuda, lo mismo, por lo mismo que tú estás estudiando y tan profundamente lo vives y tienes este sentido de la compasión tan grande, te permite también como abrirte a decir, pueden estar gritando, pueden estar llorando, o sea, no, ¿cómo te diré? No es como decirles, si es que no llores porque está ahorita transicionando, o sea, No. ¿cómo te ayuda a sensibilizarte más para comprender también la reacción humana, supongo? Y sí, te voy a decir algo muy extraño. Hay una belleza en lo que hago y nos sentimos muy raros los capellanes porque volvemos a la oficina y de pronto le contamos a alguien de una muerte muy trágica y de pronto alguien dice algo como, qué bonito. O sea que de pronto dentro de la muerte y dentro del duelo hay momentos bien bonitos porque estamos hablando de la honra de una vida. Entonces surge una belleza que bien se siente injusto llamarlo belleza, pero es lo que es. Hay belleza en eso, ¿no? Y dentro de la tragedia, o sea, sí hay luz dentro de lo que fue una persona, de recordarla, de ver. Entonces,
me ha tocado ver, por ejemplo, que se muere un señor y su esposa grita y llora. Hay algo muy bello a eso. Es un instinto, se nota que ella no puede controlar ese llanto. Y esa es la naturaleza. O sea, un animal también, un elefante cuando le matan a una cría, llanto, o sea, es un llanto, es una naturaleza que no creo que se puede suprimir, ¿no? O sea, sí. Entonces, digamos que, porque por ejemplo, la reacción de mi familia fue, es que eres fría. Yo no sentía que fuera fría por la muerte, o sea, por aceptar o por intentar apoyar a mi abuela en esa transición de esa manera que yo lo interpretaba. Pero ¿tú crees que de cierta manera a lo mejor las personas que a lo mejor no comprenden o no han estudiado esto o no conocen, no sé cómo mencionarlo, pero que a lo mejor esa percepción de que estamos como fríos, cuando en realidad sí estamos sintiendo, pero estamos entendiendo otra cosa De más mi perspectiva, trascendental? de mi perspectiva, lo que tú describes de tu familia tiene más que ver con tu dinámica familiar que con la muerte de tu abuela. O sea, la muerte de tu abuela en ese caso fue el evento, fue la excusa para que la dinámica familiar hiciera lo suyo. Cada integrante de tu familia tiene un proceso y cada quien está en un lugar diferente de ese proceso para relacionarse con la muerte, con el dolor. Porque muy probablemente así como se relacionaron con la muerte de tu abuela, se relacionarían con el nacimiento de alguien nuevo en la familia. De que, como tú dices, bueno, ellos lo ven para ellos, como de una manera un poco egoísta. Igual el nacimiento de alguien más, en vez de verlo como, ay, la niña le vamos a dar una, no, ¿qué dice eso de mí? ¿No? Eso es algo de la naturaleza humana y pues los eventos con la muerte y la enfermedad traen a la luz las dinámicas familiares, todas las dinámicas de terapia familiar. Entonces, pues mi carrera le entra tantito a la terapia familiar, pero no mucho, No, pues sí. afortunadamente. Ya me imagino cómo ha de ser de divertido los que se dedican. Dinámicas familiares son, las cosas que suceden en el hospital son muy extrañas, muy extrañas. Y tú en particular, Daniel, porque digo, todo me hace sentido lo que me has dicho hasta ahorita, desde el inicio, que decías que tú querías dedicarte a algo que tuviera un significado y que tuviera un aporte. Entonces, el hecho de que te estés dedicando a esto, creo que viene desde algo muy profundo de ti, muy compasivo, muy amoroso. Eh, ¿Cómo te consideras tú, o sea, en tu familia, cómo te ven que te dedicas a esto? Porque también es una carrera que no está muy dada aquí en México. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es psicóloga. Ni aquí tampoco, ¿eh? Ah, ¿no? Es medio rara también aquí en Estados Unidos. Se está dando más y más, pero es algo muy raro también y nuevo. Oh, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que es psicóloga y que estuvo estudiando budismo mucho tiempo y estaba estudiando esto de los bardos y demás, como para que le sirviera porque daba tanatología, Qué que es padre. esta cuestión de que tiene que ver con el consolar, ¿no? Por las pérdidas. Sí. Entonces, supongo que es algo parecido lo que tú haces, pero ¿qué te dice tu familia de que ay, te estás dedicando a... Pues están contentos que ya estoy estable, ¿no? O sea, que ya tengo un trabajo estable, que tengo mi visa, o sea, pero pues al principio sí fue como de, mi mamá me decía que el Buda no me va a dar de comer. Oye, y que esas, por ejemplo, has mencionado dos cosas que son importantes. Esta cuestión por ejemplo, que te fuiste a un retiro que era muy off. Entonces, es una pregunta que yo le hice a la anterior invitada, porque también ahorita estás mencionando, el Buda no te va a dar de comer. Entonces, mi pregunta fue, ¿la espiritualidad entonces no es para todos? Porque yo debo confesar que yo tenía un conflicto muy fuerte Sí, en observar a personas que tienen dinero, porque me tocó pues tú y yo nos conocimos en el retiro de educación somática, y pues la mayoría de la gente pues no es millonaria, pero pues está bien. Entonces yo para mí era como, claro, a huevo, pues tienen dinero, no tienen por qué preocuparse por ser más que espirituales, pero la demás gente, ¿qué? Entonces, ¿cómo explicar esto? es una gran pregunta porque justamente el Buda dio enseñanzas a diferentes personas, porque sí, la espiritualidad es para todos, pero diferentes tipos de espiritualidad van a funcionar para diferentes personas. El budismo se divide
en muchas ramas, pero podríamos decir, del punto de vista del budismo tibetano, que se divide en tres. La primera es el budismo clásico, que son las cuatro nobles verdades, que es para los monjes, para gente que necesita renunciar a algo, renunciar el enojo, renunciar el dinero, las ambiciones. El segundo nivel del budismo, que es el Mahayana, que se crea alrededor del primer siglo, o sea, alrededor de la era de Jesús, se enfoca más en la compasión, más que en la sabiduría, y se enfoca en que todos pueden practicar, no solo los monjes, que no tienes que renunciar tu casa, que no tienes que renunciar tu dinero, que no tienes que renunciar tu enojo, que se puede transformar. Y luego el tercer nivel es el Vajrayana, que se supone que son enseñanzas para gente de mucho poder, para los dioses, para los budas mismos. Entonces se compara estos tres presentaciones de la verdad a el suelo, una semilla y una flor. Entonces hay enseñanzas del suelo, enseñanzas de semilla y enseñanzas de flor, por así decir. Ok, entonces digamos porque yo le preguntaba a Marisela, le decía, ok, ¿y cómo le decimos a alguien que ahorita le está yendo de la fregada? Así que dices, le está viendo todo negro. ¿Cómo Sí. le digo, ay, mira, está el budismo, o mira, esta cosa de la espiritualidad? Ella me decía, es que no es para todos el proceso. No es para todos nuestro proceso que nosotros vivimos, no. Hay mucha gente que no se puede de pronto intervenir tú. O sea, las intervenciones que yo hago en el hospital, no es que yo intervengo, es que yo los invito a ellos. Y muchos pues me van a traer sus creencias dañinas, pero es lo que tienen. O sea, es lo que tienen. Muchos, ¿no? Y muchos pues se vuelven visitas más interesantes, donde podemos explorar cosas más alternativas, pero muchos es muy tradicional, pues creencias de Dios muy bíblicas, pero sin mucho cuestionamiento a las contradicciones, ¿no? O sea, realmente nada más es, pues no me vaya yo a ir al infierno y pues ojalá me vaya yo al cielo y mucha gente ahí se va a quedar porque no quieren más en esta vida. Por eso es que, pues, pero esa es su espiritualidad, ¿sabes? Entonces sí es para todos, pero nuestro tipo de espiritualidad, que es quizás guiado hacia la mente y hacia la exploración del espíritu, no, eso no, quizás no es para todos, ¿no? ¿Y cómo trabajar todo esto si también como que empiece el ego a molestar o que empiece el ego ahí a meterse? Porque luego es lo que me dicen, por ejemplo, algunas personas me dicen que, ay, sí, tú te crees mucho, porque muy espiritual, muy compasivo, muy no sé qué. Y yo así como, luego por dentro digo, ay, a lo mejor sí me estoy creyendo mucho, a lo mejor sí como que hablo muy, como, ay, que me las sé todas, pero no es mi intención, pues, pero pues a lo mejor puede sonar así, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita haciendo el podcast contigo, digo, Sí. ay, a lo mejor de repente sueno como, ay, mira esta, se cree que se la sabe todas, pero pues no es por ahí la intención. O sea, ¿cómo manejar, por ejemplo, eso? Pues es que yo el ego lo veo como algo inevitable, ¿no? O sea, al tener un cuerpo humano, salvo que seas Buda, pues vas a seguir creyendo que este soy yo, que ese eres tú. O sea, la mente humana, el cerebro está hecho para solidificar los conceptos. Un niño no tiene eso, un niño, el universo es muy expanso y de pronto pues ya en vez de ver un árbol, ya nada más vemos la palabra árbol, ya no vemos cada hoja, ya no vemos qué es esa luz pasando a través de las hojas que pega mi ojo. No vemos eso, vemos árbol o paisaje, background, ¿no? Se me olvidó un poco tu pregunta, perdón. Pues esta cuestión del ego, ¿no? De cómo, Ah, cómo compartir el y que no se ego, sienta como... el ego va a estar ahí. Entonces, puedo intentar rechazarlo o hacer de cuenta que no tengo o cómo aceptarlo y hacerme, no tanto así, como diríamos en inglés, befriended, hacerme amigos del ego, no para dejarlo ser mi igual
O sea, no para dejar el ego regir, ¿no? Pero tampoco tratar al ego como si fuera un demonio, porque al final, pues es una parte de nosotros, aunque Hay sea que ilusoria. conciliar. Hay que conciliar. Me gusta la idea del ego como un sirviente. Es un sirviente y hay que tratarlo bien porque nos sirve. Si no lo tratamos bien, pero a la vez no podemos dejarlo regir. Ay, qué difícil está eso. Entonces dices, bueno, ¿quién rige si no el ego? Sí, Y ahí la cuestión, ¿no? qué interesante. Y a ver, Dani, entonces, hablando de todo esto que estamos hablando del budismo, de lo que tú te dedicas, pregunta así directa. ¿Vinimos a sufrir entonces? No creo que vinimos a sufrir, pero creo que el sufrimiento es parte de, así como no vinimos a comer, pero pues es parte de. Ok. Yo creo que el sufrimiento es un accidente, por lo menos así se describe en el budismo. Es un accidente que tenemos que salir de ese accidente, si no se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa, pero no es real, según el budismo. A nivel absoluto, a nivel relativo sí es real, para no confundir el asunto. Una cosa más del Sí. ego, nada más que tocabas. Por ejemplo, Sí. cuando a mí me dices, ay, es que has de ser muy compasivo para hacer lo que haces, pues, ay, eso me toca el ego a mí, ¿no? Cuando alguien me dice eso. Ajá. Me lo dicen muy Sí. seguido. Y para mí es como, pues la neta no, o sea, realmente soy una persona común, o sea, de que soy bastante insoportable también, ¿no? O sea, bastante egoísta y vanidoso y arrogante y todo. Entonces, cuando me dicen, es que has de ser muy compasivo, pues mira, para mí, para desarrollar la compasión, tienes que desarrollar la ecuanimidad. Y para que se desarrollen juntas, la ecuanimidad es poner límites. Y a la gente, cuando pones un límite que no les gusta, te dicen que eres egoísta. Sí. Entonces también es una trampa mucho eso, por eso no pienso mucho en eso de, ay, es ego, no es ego, o sea, es que, ¿qué necesito? ¿Qué siento? Por eso la educación somática me sirve mucho, me saca de la mente, me mete al cuerpo, que me educa, me informa de una manera energéticamente más directa, auténtica, más legible que la información lógica, racional, ¿no? Sí, porque realmente eso pasa muy frecuentemente. Lo he sentido mucho también porque también conmigo de repente se acercan y me dicen, pues porque yo soy la verdad, soy bastante cariñosa y campechanota y ya sabes, tú ya me conoces. Entonces de repente sí te dicen cosas así bonitas y como que también el ego como que dice, ay, mira, me están diciendo cosas bonitas. Pero yo ahorita ya tengo como una vocecita atrás de mí que dice, a ver, bájale tu pedo, así, bájale por favor 2 rayitas, ubícate aquí en esta tierra. Pero, por ejemplo, si tengo personas que se acercan conmigo y que me dicen lo contrario, me dicen, es que eres fría o es que eres como muy, como, lo que dices tú, como que la ecuanimidad se pudiera prestar a pensar que eres fría, sino que yo siento que yo ya siento las cosas de otra forma o las Sí. veo de otra forma que a lo mejor los demás no y por eso no entienden cómo reacciono, pero... Se dice que la ecuanimidad y la indiferencia son enemigos cercanos en el budismo. Pero la indiferencia es que nada te importa, es un apagar. Y la ecuanimidad es radicalmente lo opuesto, es una aceptación radical de todo, o sea, es abrirse a todo, la ecuanimidad, ¿no? Es que te importa todo, pero te importa no de una manera de desgarrarte, sino de una manera como una montaña, dicen, o sea, ecuánime, donde todo es. Y como seres humanos, pues estamos limitados, no nos puede importar todo. Tuve yo una colega muy tóxica, uy, psicópata narcisista, pero de diccionario, o sea, de enciclopedia, ¿no? Un psicópata narcisista. Y un día estábamos en clase, porque teníamos clase en el hospital, además de trabajar con los pacientes, teníamos como clase, y ella me voltea a ver y dice, hay gente aquí que es muy doble cara en la oficina. Y yo le dije, ¿sabes? Yo siento que yo no tengo dos caras. Le dije, siento que tengo miles de caras. Como el Buda que está así como con Porque mil, sí, cada ¿no? persona con la que me encuentro en cada momento voy a tener yo una cara diferente. Hay un koan en el Zen. El koan es como una pregunta imposible que está hecha para desmantelar el ego y no tiene respuesta, el koan,
Pero hay una koan en Zen que dice, ¿cuál es tu cara original? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pues no, pues a ver. ¿Qué caras, mija? De un segundo al otro. Sí, y entonces, fíjate, existe como esta creencia, no sé por qué, pero que cuando una persona ya es como muy espiritual o como cuando está metida muy en estas zonas, que no se pudiera enojar, que no puede reaccionar, que no puede, y yo creo que, no sé, la gente más espiritual que yo conozco es la que más, como dices tú, pone límites y dice, a ver, hasta aquí, de mí no vas a andar Por a... eso me No, encanta el budismo, en particular el budismo me gusta, creo que todas las tradiciones tienen alguna expresión de esto, ¿no? Pero en el budismo, en el primer nivel, el nivel piso, sí, el enojo se rechaza. Pero en el tercer piso, en el nivel de florecimiento, el enojo es la iluminación. Entonces hay budas airados, hay budas en inglés wrathful, llenos de ira. Y se ven, wow, no sé si has visto los tankas de los budas con dientes y con fuego. Son sí. seres iluminados. Y son los seres iluminados que ponen límites, que queman al ego, que queman lo que hace daño, al sufrimiento. Es un enojo iluminado. Como cuando Jesús en el mercado, ¿no? Que se fue de latigazos con todo el mundo. Eso es lo que yo de repente platico, por ejemplo, eso me pasa mucho, tengo por ahí algo, yo digo algo kármico, ya es que yo creo en esa astrología, así con mi hermana, de repente así como conflicto, y ella es de las primeras que me dice, es que tú, pues no, que muy espiritual, no que meditas mucho y mira cómo eres y que te enojas. Está Y, ardida. y yo así como que digo, a ver, pues si hasta Jesús, que era todo iluminado y todo maravilloso, se Pero qué fue de bonito. latigazos con los mercaderes. Es que es lo que dices, o sea, hay que poner límites, pero ¿cómo pones límites? Con compasión y con amor. Por ejemplo, tú, Dani, ¿cómo lo haces? Necesitas sabiduría, necesitas discernimiento y ahí es donde entra la meditación y es donde entra el estudio. Y una palabra muy importante que es el perdón. Es admitir que la vamos a cagar, que vamos a hacer muchos errores. Eso es algo que me gustó también mucho de ese curso de budismo que tomé, que era como decir, a ver, y en yoga, pues tú ya lo sabes también, tenemos esto de somos uno, ¿no? Y es que siempre es un reflejo el otro de ti y siempre el otro es igual que tú, siente igual que tu dolor, siente igual que tu calor, siente igual que tú, cuando si lo dejan o, novio o que si lo que sea, siente igual que tú. Yo cuando me pongo en ese lugar es cuando he podido perdonar, porque la verdad que soy así como de que me la haces una vez y es mejor, aléjate de mí. Y he tenido que trabajar mucho con eso. Entonces, lo que yo he encontrado es que en el budismo, en el yoga, en muchas otras disciplinas manejan esto de que, bueno, pues tienes que ver que el otro es igual que tú y que está en el mismo camino que tú. En la Kabbalah judía Uh hay una -huh. enseñanza que me fascina, que es la enseñanza de la humildad y se llama Romemut. Y es una práctica de meditación y lo que dicen es, la humildad no es tú hacerte menos, es elevar al otro a tu nivel. Cuando Wow. tú ves a alguien menos, tú no tienes nada que aprender de ellos. Solo aprendemos de alguien del cual admiramos, ¿no? Alguien que Claro. vemos hacia arriba. El Buda se supone que es un símbolo de un maestro, alguien a quien admiramos, de quien podemos recibir. El momento que tú ves una situación o una persona como algo beneath you, eso está abajo de mí, no vas a aprender nada. Entonces, en ese momento tú puedes, aunque sea un ejercicio mental, decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de yo rebajarme a ese nivel, qué pasa si los elevo a mi nivel? De pronto puedes aprender de ellos. Y esa es la humildad, es iluminar al mundo entero. ¿Y cómo haces para elevarlos a tu nivel? Pues es que mi nivel está bastante abajo. Ah, muy Bueno, bien. también yo me hago chiquito, pero no por hacerme chiquito, pero por darme cuenta que todos estamos cometiendo errores. 99% de todo lo que estamos haciendo es un error. Está bien. O sea, entre más perdón hay, entre más puedo admitir que yo la cago, más me puedo perdonar, más puedo perdonar a alguien más por estarla cagando, porque todos sentimos dolor, todos sentimos confusión. Y de ahí vienen los errores. Y de reconocer eso,
tanto que yo me equivoco como que tú te equivocas, como que todos se equivocan, nace el perdón. Alguien que no puede reconocer que ellos se equivocaron, quizás porque tienen Ujú. miedo que los van a castigar porque así los educaron, entonces se crea este ego, esta fachada de, pues no, yo no me equivoqué, fue tu culpa y ahí empieza todo el juego de culpa, de victimización, de quién fue la culpa. El perdón elimina todo eso. Oh, qué lindo. Me suena mucho, bueno, yo me crié en la religión católica y también pues hablan mucho de esta cuestión del perdón, a lo mejor desde otra perspectiva, porque pues también tienen esta cuestión, por ejemplo, de irte a confesar para que un sacerdote te ayude a perdonar, o que tú hagas el acto de contrición, ¿no? Donde Sí. genuinamente te arrepientes y pides perdón por los pecados, ¿no? Sí. Entonces, digamos que vinimos esta vida a experimentar dolor, a buscar cómo hacerlo menos, a aprender de los otros, a perdonar y a sentir compasión, o cómo lo resumirías. Mira, yo creo que cada quien viene a lo que viene, cada quien tiene un paquete tan distinto y tan único, pero si me preguntas, yo sí, mis creencias teológicas, que reconozco que son mis creencias teológicas, podrían estar bien, podrían estar mal, cambian todos los días, pero estas son mis creencias así como que más he procesado, es que el karma nos atrapa a renacer y renacer y renacer. Y hay los que trascienden eso. Al trascender, tú tienes la opción de volver a ayudar. Entonces sabemos quienes volvemos, elegimos karma, elegimos padres, absorbemos karma que no nos corresponde y nacemos en un cuerpo humano desde un lugar iluminado, desde el cielo, si lo quieres ver desde esa Ujú. teología, ¿no? El cielo nos manda como ángeles a ayudar. Ahora, bien te puedes volver a atrapar. Y otra vez Ujú. caíste. Y quizás siempre habrá quien viene a ayudar y quien se sigue Ujú. atrapando y venimos, mi misión es yo vengo a sacar a más gente. Entonces, ¿karma es sufrimiento o cómo es el karma? Pues ¿Cómo lo el karma es la explicamos? acción condicionada que nos lleva al sufrimiento. Toda la acción condicionada lleva al sufrimiento porque el condicionamiento es impermanente, acaba y nosotros por nuestra naturaleza nos encanta aferrarnos a las cosas y el que acaben nos causa dolor, inevitablemente. Lo incondicionado, lo que no nace y no muere, que le ponemos muchos nombres que también son muchos conceptos, el amor, la compasión, las cosas inconmensurables, las cosas que no se pueden medir, la luz, eso no tiene condición, eso no tiene karma, es libre de karma, es puro dharma. Qué lindo. De hecho, hablábamos de esto en el podcast pasado acerca de la energía y mencionaba cómo los diferentes emociones o sentimientos tienen diferentes como niveles de vibración, ¿no? Sí, Y los inconmensurables que están mencionando, compasión, amor, perdón, son como de las vibraciones más elevadas. así es. Entonces, por ejemplo, tú que ves a tantas personas que están como en ese proceso de sufrimiento, que digamos que están en una vibración baja, no porque lo hayan buscado o porque les No, nazca, esto te sino por toca la ahorita. situación. Entonces, ¿cómo podríamos orientarlo? Porque, por ejemplo, yo le preguntaba esto a Mariciela y me decía ella es maestra de Reiki, me decía, no, pues respiración, estar en el momento presente. ¿Tú cómo le recomendarías a alguien que está en un momento de sufrimiento que pudiera tratar, no digo que lo vaya a encontrar, pero tratar de encontrar un alivio a ese dolor, o sea, por ejemplo, aceptación de esa situación? ¿Cómo podríamos empezar a buscarla? No digo lograrla porque pues, ya es particular de cada quien. Es caso a caso, depende de cada caso, Mm. cada persona va a traer algo muy diferente al encuentro. Ahora también estás tocando un punto interesante, en el budismo también, te voy a mega confundir, pero es parte del Sí, proceso. dale. Hay dos tipos de enseñanzas, las relativas y las absolutas. Entonces, esto de las vibraciones altas y las vibraciones bajas es algo muy relativo. A Mm. nivel absoluto,
no hay alto y no hay bajo, no hay puro, no hay impuro, no hay sufrimiento, no hay fin de sufrimiento, no hay, o sea, no es que no hay nada, pero a nivel absoluto ya no hay diferencias, ¿no? Te entiendo, sí, es como, sí, he escuchado mucho eso de que es que nada es bueno ni malo, todo es como tiene que ser. Pero a su vez vivimos relativamente, por eso hay que vivir en los dos mundos, relativo y absoluto, y poder unirlos. En el budismo dicen la unión de estas dos verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. Porque sí, ok, a nivel absoluto, nada es bueno y nada es malo, pero a nivel relativo, híjole, si me tomo el cloro, pues es muy malo, ¿no? O sea, Sí. entonces hay que tener lenguaje relativo para relacionarnos en un mundo relativo y a su vez mantener que hay una realidad absoluta que va más allá, que trasciende. Y volvemos a lo de tu abuela. Lo que tú pudiste traer en ese momento fue una verdad absoluta, fue una enseñanza de verdad absoluta, una práctica de verdad absoluta, mientras tu familia estaba consternada por la verdad relativa. Relativamente estaba siendo muy fría, porque en el mundo relativo los que están sufriendo son los vivos, pero en la verdad absoluta tú estabas respondiendo a algo más allá, ¿no? Más allá de lo relativo. Creo que de lo que hemos estado platicando, lo que más me está como llegando o estoy como muy asimilando mucho es como algo que ya me había dicho uno de mis amigos, estudia budismo, uno de mis mejores amigos, y me decía, siempre me dice, es que es acerca del otro. Entonces, creo que budismo, todas estas enseñanzas tienen que ver como desapegarse del concepto del yo Sí, para servir, para aportar, para iluminar, y a través de eso tú te iluminas, tú te transformas, tú, ¿lo entiendo bien? sí, pero si lo haces con esa intención Ok, ok. de beneficiarte tú, hay un impedimento. Solito se ceba la cosa, ¿no? O sea, es como alguien altruista que lo hace por el Ajá. no, el crédito, se ceba. Justamente la práctica de ayudar a los demás, de la generosidad, está enfocada en destrozar tu desapego a ti mismo, tu egocentrismo. Todos somos egocentristas, solo nos importa lo que está aquí. Entre más ayudamos, entre más trascendemos esto que nos duele, pero entre más trascendemos y podemos ir a ayudar a otros, de hecho es la gente más contenta, los que menos preocupados están por ellos mismos, porque están preocupados por los demás. La Sí, sí, felicidad crece. fíjate que ahí, por ejemplo, me llega esto de que yo estoy trabajando mucho en el amor propio, ¿no? Si tengo por ahí mis issues. Entonces, una de las cosas que quiero aprender es como que me deje de importar mucho qué piensan los demás. Siempre como que estoy preocupada por qué va a decir mi mamá, porque me dedico a no sé qué cosa, qué va a pasar, no sé qué. Entonces, veo que la gente que es más feliz y más tranquila es la que realmente no le importa eso. ¿Podría interpretarse como eso que tú estás Pero mencionando también o es un estoy proceso, revolviendo? ¿no? Es un proceso y volvemos a lo del dinero también, que mucha gente encuentra un camino espiritual y me pasó a mí. Y de pronto, pues tus creencias te llevan a dedicarte a algo diferente a lo que hacías antes, y de pronto encontramos que pues tenemos problemas de dinero por haber empezado un camino espiritual. O de pronto ya no nos llevamos con nuestros amigos por haber empezado un camino espiritual. Y dices, híjole, yo pensé que esto me iba a beneficiar, pero es parte del proceso, de esa purga, de ese autoconocimiento, es que cortamos todos los lazos antiguos y los hábitos antiguos y quizás volvemos a reformarlos. El Buda eventualmente volvió a casa, eventualmente volvió y se volvió maestro de su esposa y de su hijo y ellos también se iluminaron, se volvieron sus alumnos. Pero al principio hubo ese viaje donde él abandonó su casa a buscar la iluminación. Y Jesús también tiene no me sé bien la cita, pero que dice, deja tu madre y deja la casa de tu madre y tu padre para Sí. seguirme, ¿no? Sí, de hecho, eso todavía sigue. O sea, los sacerdotes renuncian a todo lo mundano, digamos, así, ¿no? Pero sí, y a mí sí se me hace bien poderoso y bien fuerte. O sea, renunciar completamente a eso. De hecho, hay un voto en el budismo mahayana, que se llama el voto bodhisattva. El primer voto que tomas como budista, realmente solo estás
comprometiéndote a tomar refugio dentro del Dharma. Estás reconociendo que hay un samsara y vas a tomar refugio. Ese es el primer voto. El segundo es que no vas a iluminarte hasta que todos los seres se iluminen primero, antes que tú. Que si tú te iluminas, vas a sacrificar tu iluminación para salvar a las demás personas. Hasta que no se iluminen todos, tú vas a ser el último. Qué bonito. Que suena horrible, imposible, paradójico, pero es justamente para que se te quite esa idea de que la iluminación es algo que vas a comprar o adquirir, que te va a solucionar tus problemas. No es algo que va a eliminar tu sufrimiento, pero es el camino que te va a ayudar a llegar hacia eso, a trabajar hacia eso, pero para eliminar nuestro sufrimiento nos damos cuenta que tenemos que ayudar al sufrimiento ajeno, que no hay tanta separación entre el sufrimiento mío y el tuyo. Entonces, está guiado el budismo para hacerte justamente abandonar tu apego a ti mismo. Y por lo mismo te hacen dedicarte a todos los demás seres como un ideal. Se me hace tan hermoso. Y tengo una pregunta, por ejemplo, en este trabajo que tú haces de estudio del dolor, de acompañamiento y demás, El cuidado espiritual, spiritual care, así se llama. spiritual care. Ay, se me hace tan bonito cómo suena, spiritual care. Cuidado espiritual. Aquí no hay mucho de eso, ojalá hubiera más. La verdad es Pronto, que ojalá. ojalá que sí, porque creo realmente que es algo que se necesita. Que hay mucha gente capaz que se puede dedicar a esto, que los tienen dedicándose a otras cosas. Yo creo que es una carrera que podría beneficiar a mucha gente. Sí. Es que de hecho, por ejemplo, toda la cuestión de espiritualidad es como, se me figura mucho el arte, que no se ve como si fuera un trabajo, sino No hay no una se ve, no se plataforma. aprecia. Sí, sí, no hay una plataforma. Las plataformas que hay son Disney y Marvel y la Iglesia Católica, ¿no? O sea, Totalmente. Y es bien triste porque realmente yo también conozco muchas personas, por ejemplo, cada vez más, y por eso es que te hacía la pregunta al inicio de que si la espiritualidad es para todos, hay más personas que se dedican a dar reiki o algún tipo de cuestión espiritual, ¿no? Pero también eso cuesta de cierta manera, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso y demás. Entonces, por eso te preguntaba al inicio, ¿es para todos? Porque hay muchos que pues no tienen acceso. Ahora también conozco muchas de esas personas que tratan de acercarlo a las personas que no tienen un recurso para poderlo solventar. Entonces, bueno, la pregunta puntual era, en este trabajo que tú estás haciendo, ¿cómo le explicas a alguien que no es lo mismo aceptación que conformarse? O sea, no es como, ay, bueno, pues ni modo, ya se murió, ni modo, me conformo, no tengo de otra, ni modo. mucho en la cultura mexicana, pronta resignación. Siempre se me ha hecho rarísimo que lo digan, pero sí Sí. es lo que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, la resignación y la aceptación no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Dani? A ver, explica. Son similares, ¿no? Porque en las dos hay un rendimiento, pero una es lo mismo que tocábamos de la indiferencia y la ecuanimidad. Uno es apagarse, es rechazar, y el otro es una radical aceptación. Lo que pasa es que la aceptación es un proceso que toma mucho tiempo. Bien, porque por ejemplo, sí he escuchado a muchas personas en el sentido, por ejemplo, ya hablando esto de lo del karma y de lo que venimos a vivir aquí, porque alguna vez alguien preguntaba, esta cuestión de, bueno, y los que vienen y que tienen algún defecto físico, una enfermedad o cuestiones de ese tipo, entonces, ¿qué? ¿Se tienen que conformar porque pues es el karma que tienen o cómo? Entonces yo digo, pues es que sí hay personas que se conforman, o sea, que es como, pues de ni modo, ya me tocó vivir y así, ni modo, y otros que lo aceptan. Y sí se nota la diferencia porque cuántas personas no vemos que tienen ese tipo de dificultades y hacen mil cosas. O sea, pues En el hospital hay gente que está muriéndose y está iluminada. Y digo, wow. wow. Y que les dices, oye, no tienes miedo. Y que me desarman, ¿no? O sea, de que digo, wow, su fe, su luz, lo que sea. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, se siente, ¿no? Como que se palpa eso. Y Bueno, luego hay pues gente que Dan, trae el dedito roto y ah, bueno, le hacen de jamón para todo y dices, tu vecino se está muriendo de cáncer y todos lo aman porque trata bien a todos, ¿no? Y sufre 15,000 sí, veces peor que tú, pero
¿sí? Yo, ¿Cómo no- nos yo, te- relacionamos con la yo mente? tengo que confesar que yo era de esas. O sea, yo soy de las que siento que llegó un punto en mi vida en el que tuve tantas cosas a la vez que fue cuando empecé a estudiar, que si la cábala, que si el budismo, que si esto, que el otro, porque estaba buscando respuestas, porque estaba yendo de la chingada, así de que horrible todo. Entonces estaba todo tan mal que decía yo, o sea, ya nada más me decían así, cualquier cosita y era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y otra vez, y todavía tengo un poquito de eso, o sea, todavía me altero mucho, por ejemplo, Yo se soy cae mi muy mamá. irritable. Yo soy muy irritable. Yo sería el peor paciente de hospital porque soy chillón, soy enojón, me pongo de malas y digo cosas feas que me arrepiento al segundo, pero las digo igual porque no me puedo controlar. Entonces, toda esta meditación, como dicen, ¿y de qué te sirve? Sí. En las crisis grandes me, me rindo. Y con esto, si quieres, terminamos que el rendimiento, hay un rendimiento que es esta resignación y hay la aceptación que es el surrender, que es Ujú. rendirse hacia algo más grande. Pero ese rendirse más grande, ese surrender viene desde la gratitud, viene desde, ni siquiera es gratitud, es gratefulness en inglés. Es ver la grandeza, no solo del universo, de ti también como componente de este universo enorme. Y se rinde uno ante ese poder. Te sientes impotente, pero de una manera empoderada, ¿no? Y esa es la diferencia, yo creo, entre rendirse, decir no puedo más, y rendirse y decir no puedo más, lo entrego al más allá y dejas de luchar. Decir, hay algo más poderoso, más grande que yo, que sabe más que yo. Te lo voy a entregar. Dale. Sí, sí, ay, qué bello. Muchas gracias, Dani. Me encanta haber terminado con esto. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas compartido con nosotros. Bueno, este es mi episodio 2, así que eres de mis, ¿cómo se dice? Padrinos de podcast. Y Buenísimo. estoy muy, muy agradecida de verdad de que podamos platicar así. Tú y yo platicamos normalmente de muchas cosas, pero así tan formalmente de esto, me encantó. Muchas, muchas gracias. Y cuando quieras volver a invitarme, podemos hablar más del budismo tibetano, que es mucho más esotérico, y de los bardos y todo eso. Vamos a hablar del tarot, vamos a hablar de muchas cosas. No, pues ya quedó. Hagamos otro Pues episodio ojalá tu próximamente. podcast siga en alza y que sea de beneficio para todos. Muchísimas gracias, Lani.